los cromosomas, debemos recordar que las clases previas probablemente ya lo hayamos visto, pero la idea de esta clase es entrar un poco más en el detalle y los aspectos que son de tipo médico. Estos aspectos de tipo médico nos van a permitir a nosotros entender por qué razón estudiamos esta parte de la ciencia básica, y principalmente se debe a que nosotros tenemos que entender que el ser humano está compuesto de muchas células, de millones de células, pero cada una de estas células tiene cromosomas. Estos cromosomas, a su vez, en su interior, son producto del superenrollamiento del ADN, y este ADN tiene los pares de bases donde se codifica la información. Entonces, clásicamente, cuando hacemos este tipo de estudios, muchas veces decimos que el ADN está únicamente en el núcleo, pero hay un detalle muy importante, que el ADN no solo está en el núcleo, sino que el ADN también está a nivel de las mitocondrias. ¿Por qué es importante hacer este reconocimiento? Porque cuando el ADN es nuclear, nosotros siempre hablamos de formas de herencia, y estas formas de herencia generalmente son dominante y recesiva, y afectan tanto a varones como a mujeres. Y son transmitidos por varones y por mujeres también a su descendencia. Pero hay un detalle importante: cuando la enfermedad solo se transmite por las mujeres, entonces en ese caso nosotros estamos hablando de un grupo de enfermedades muy especiales que se conocen como enfermedades mitocondriales. ¿Por qué se presentan estas enfermedades mitocondriales? Porque el ADN está en dos lugares: está en el núcleo, bajo la forma de cromosomas, y también está en las mitocondrias, específicamente en el citoplasma. Entonces, cuando se produce la fecundación, el espermatozoide ingresa, pero la cantidad de mitocondrias que lleva en el cuello es muy poquita, y prácticamente esta cantidad de ADN mitocondrial no está bien representada en la persona que está en ese momento. Entonces, a diferencia del óvulo, que tiene cientos de miles de mitocondrias, y ese ADN mitocondrial del óvulo es el que va a tener una persona. Para comprender este concepto podríamos decir, por ejemplo, todos los que hoy estamos en esta clase, nuestro ADN mitocondrial es únicamente de nuestra madre, mientras que el ADN nuclear, el 50% es de papá y el 50% es de mamá. Entonces, si nosotros tuviésemos un defecto, pasar estas alteraciones mitocondriales a su descendencia, mientras que los varones no podríamos, porque el ADN mitocondrial habitualmente no llega a ingresar al óvulo que es fecundado. Entonces, este detalle es importante recordar, de que tenemos dos tipos de material genético por su ubicación. Uno está a nivel nuclear y el otro está a nivel mitocondrial. Cuando hablamos del ADN nuclear, es importante que nosotros recordemos que está organizado en paquetes, que está organizado en grupos. Como está organizado en paquetes y está organizado en grupos, este ADN nuclear que está organizado en grupos, lo que va a hacer es formar, a través del superenrollamiento, los famosos cromosomas. Estos cromosomas, en su estructura, como estamos viendo que es el resultado del superenrollamiento, uno de los cromosomas viene de papá, y el otro cromosoma, que es exactamente igual, tiene que venir del lado de mamá. Por esta razón, nosotros tenemos 46 cromosomas, que son el producto de 23 pares de cromosomas, es decir, 23 vino de papá y 23 ha venido de mamá. Estos cromosomas, a su vez, en su estructura más básica, tienen un brazo que llamamos largo, que es el brazo P, y tienen a su vez un brazo más corto, que nosotros vamos a llamar el brazo U, de pequeño. Entonces, estos cromosomas, que son 23 pares, en total son 46, también definen si una persona tendrá características sexuales masculinas o femeninas, básicamente debido a que al final hay un par de cromosomas que nosotros llamamos cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales pueden ser XX en el caso de las mujeres,
y podrían ser XY en el caso de los varones. Estas son las diferencias más importantes. Entonces, nosotros tenemos en el ADN nuclear 46 cromosomas, que son 23 pares de base. Estos cromosomas, a su vez, son exactamente igual en todas las células del cuerpo, excepto en una. Y esa única célula que es diferente es precisamente el espermatozoide. Un espermatozoide, en vez de tener 46 cromosomas, solo debiera de tener 23. El óvulo, lo mismo, en vez de tener 46 cromosomas, solo debiera tener finalmente 23. Entonces, cuando sumamos estos 23 de un lado, 23 del otro, deberían dar 46. Si hubiese una alteración en el número de cromosomas, por ejemplo, un papá en vez de tener 23 en un espermatozoide tendría 24, 25, 26, entonces vamos a ver que su descendencia, producto de esta fecundación, va a tener una trisomía 21, una tetrasomía del 14, es decir, dependiendo de qué cromosoma tiene de más, se va a presentar la enfermedad. Esta es una fotografía real de lo que nosotros vemos en un cromosoma. Esto es lo habitual, digamos, ¿no? Lo otro que les mostraba era una representación. Entonces, cuando nosotros observamos un cromosoma real, es precisamente este. Estábamos diciendo que una de las copias viene del lado de mamá y la otra copia necesariamente viene del lado de papá. Este es el brazo más largo que nosotros habíamos comentado, que este vendría a ser el brazo P y este vendría a ser el brazo Q. P por ser el más grande y Q por ser el más pequeño. Otro punto importante les comentaba, cuando se produce un defecto de nacimiento, como el típico trisomía 21, nosotros diríamos que aquí lo que vamos a encontrar entonces es un cromosoma de más. En vez de tener solamente un 21, tendríamos 1, 2 y tendríamos 3. Esta es una alteración de las más conocidas o de las más antiguas, pero no es la única. Y por esta razón, cuando nosotros estamos estudiando pacientes y notásemos que hay una característica que no es lo común, que no es lo habitual, de pronto nos planteamos y decimos, ¿qué ha pasado con esa persona? Quizás genéticamente tiene un cromosoma más o tiene un cromosoma menos, o muchas veces podría no ser un cambio tan grosero como tener un cromosoma de más, sino que solamente una parte, es decir, esto que estoy mostrando aquí, se hubiese borrado, se hubiese delecionado. Entonces eso podría explicar en algunos casos discapacidad intelectual, en otros casos riesgos de muerte súbita, en otros casos malformaciones congénitas, en otros casos abortos. Por esta razón es que nosotros estudiamos la parte de la genética clínica. También habíamos estado comentando entonces que hay una división muy importante que es conveniente recordar. Por un lado está el ADN mitocondrial, que solamente se hereda por la línea materna, y por otro lado está el ADN nuclear, que se puede heredar tanto del lado de papá como el de mamá, que es lo habitual. Decíamos que el 50% de la información genética viene de papá y 50% viene de mamá. Entonces, estos estudios nos han permitido a nosotros llegar a entender por qué razones las personas somos completamente diferentes. Y básicamente somos diferentes porque si uno aprecia en esta imagen, lo que vamos a ver es que el ADN se superenrolla sobre un grupo de proteínas. Estas proteínas son las que finalmente deciden en qué momento el gen se expresa. Y es importantísimo saber este concepto y manejarlo claramente. Por ejemplo, decíamos que nosotros tenemos toda la información genética en cada una de nuestras células. Pero resulta tan obvio que en las células de la mano son completamente diferentes en su morfología en relación a las células de la retina. Y estas a su vez son completamente diferentes en relación a las células que tengo en el cerebro, a las neuronas. Pero los tres grupos de células tienen la misma información genética. ¿Y cómo es que son diferentes? Son diferentes porque no todos los genes se expresan todo el tiempo ni en todas las células. Esa diferencia en la expresión genética hace precisamente de que tengamos células diferentes.
Estas células, entonces, las células de la neurona tienen activados los genes que producen neurotransmisores, mientras que las células de la piel tienen silenciado estos genes que producen neurotransmisores, por ejemplo, porque las células de la piel no necesitan los neurotransmisores, a diferencia de las neuronas, ¿no es cierto? Este concepto, cuando nosotros lo recordamos, es fundamental porque nos permite explicar muchas de las enfermedades que nosotros ahora empezamos a ver y estudiar. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer es el producto de la acumulación de mutaciones y de cambios que llamamos cambios epigenéticos. Entonces, una célula normalmente debe nacer, crecer y morir. ¿Qué pasa si es que hay una alteración en su proceso de regulación genético? Es decir, hay un proceso que una proteína, la expresión de los genes que están por aquí. Entonces, esta proteína, al expresarse cuando no debe, va a producir alteraciones en toda la estructura celular y por lo tanto estaríamos frente a un caso de cáncer por una alteración que nosotros llamamos como alteración epigenética. Entonces, estas proteínas son importantísimas porque tienen un rol fundamental al momento de regular la expresión de los genes. Porque inicialmente se decía que las proteínas de lo único que servían era para permitir el enrollamiento del ADN y que este a su vez cuando se enrollaba y se superenrollaba daba origen a los cromosomas. Pero hoy sabemos que el rol más importante de las proteínas no solo es empaquetar el ADN, sino participar activamente en su proceso de regulación. Entonces, estos procesos de regulación nosotros les llamamos epigenética. Aquí nuevamente una pausa. Hay dos aspectos fundamentales cuando estudiamos la herencia, cuando estudiamos también las razones por qué una persona tiene una determinada característica frente a otra. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de los gemelos que llamamos monocigóticos, es decir, una persona que normalmente al momento de su fecundación se originó de un solo huevo y de un huevo cigoto. Entonces tiene la misma información genética. Cuando este huevo cigoto se divide en un estadio temprano, muy temprano, va a dar origen a dos personas. Estas dos personas son gemelos monocigóticos. Estos gemelos monocigóticos deben ser exactamente iguales, pero con el paso del tiempo, en la medida que cada uno de ellos va teniendo experiencias diferentes en su interacción medioambiental, notamos que son diferentes. Algunos gemelos pueden hacer diabetes, otros pueden hacer hipertensión, otros pueden ser muy hábiles para la poesía y el otro es experto en matemáticas. Y entonces uno decía, pero qué raro, algo está pasando, porque estos gemelos, teniendo la misma carga genética, no son exactamente iguales en muchos aspectos. Y resulta que no eran iguales en muchos aspectos porque la expresión de sus genes era completamente diferente. Es decir, yo puedo tener los mismos genes, pero estos genes no se expresan exactamente iguales. ¿Y por qué no se expresan exactamente iguales? Estábamos diciendo porque hay un proceso de regulación a nivel de las proteínas, estas que están enrolladas sobre las que se enrolla el ADN, y también hay otro proceso regulatorio directamente sobre los genes. Entonces, este proceso de interacción que se va a dar entre las proteínas que enrollan al ADN y el propio ADN en su momento de expresión, decimos que es epigenético. Finalmente, cuando vemos el aspecto físico de una persona, su cara, sus manos, sus pies, su aspecto metabólico, vamos a decir que es producto de dos factores, de los genes que ha heredado y el otro factor, su interacción con el medio ambiente, es decir, de los factores que llamamos epigenéticos. Estos genes, entonces, estamos viendo de que tienen un proceso tan complejo que podríamos resumirlo como una secuencia de ADN. Estos genes son una secuencia de ADN que tiene como definición más sencilla ser la unidad de la herencia. Es decir, es un fragmento que tiene una característica específica que es pasada de una generación a la siguiente. También se dice que el gen tiene una actividad funcional. Es decir, no solo nosotros vamos a definir al gen como un fragmento de ADN
de una característica específica que pasa de una generación a la siguiente. Los enfoques más modernos dicen que el ADN más bien es un fragmento de ADN con una actividad funcional. Entonces, si nosotros definimos de esta manera el gen como un fragmento de ADN con una actividad funcional, nosotros habíamos estado diciendo hasta hace un momento que aquí existe ADN súper enrollado. Si lo desenrollamos, nos vamos a dar cuenta de que encontramos bloques. Estos bloques, estas secuencias genéticas del ADN, van a formar parte, si es que tienen una función específica, de lo que llamamos un gen. Este gen, al ser la unidad de la herencia, al ser un fragmento de ADN con una actividad funcional, cuando se altera, cuando se recorta, cuando se delesiona, cuando un pedacito de este gen, por alguna X o Y razón, se vendría por aquí, entonces nosotros vamos a decir que este gen se ha traslocado, es decir, ha formado un nuevo gen. Estas alteraciones hacen que las personas seamos diferentes en principio, pero en esas diferencias, cuando se afecta severamente el funcionamiento del gen, vamos a encontrar lo que llamamos enfermedades genéticas. Un punto importante a recordar aquí, entonces, y quería preguntarles si me pueden responder al chat, ¿todos somos genéticamente iguales? ¿Qué dicen? Ya 99.9% somos iguales. ¿Alguien más? ¿Qué dicen? Entonces, si somos 99% iguales, hay una diferencia del 1%, ¿verdad? Perdón, menos del 1%, 0.001. ¿Esto qué significaría? Que esa pequeña diferencia, que es menor del 0.01%, ¿qué podríamos decir de esa diferencia menor al 1%? ¿Es importante o no es importante? Sí, ¿no es cierto? Porque si no fuese así, cualquier persona a mí me podría confundir con, no sé cuál será el galán de moda, pero en mis épocas era Brad Pitt, por ejemplo, ¿no? Obviamente, esa diferencia del 0.001 es importantísimo, nadie me va a confundir, jamás de los jamases, ¿no es cierto? Entonces, esa pequeña diferencia que es del 0.01 es fundamental. Claro, como dice Christopher, él es parecido 99.99% a Brad Pitt. Sí, pero no sé si alguien le puede aclarar que no se parece, yo no lo conozco a su compañero, pero yo creo que esa diferencia, que es poco significativa de 0.0001, marca la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, el chamo ya no tiene ninguna chance. Por esta razón, esa diferencia mínima en genética, como están dándose cuenta, es fundamental. Muchas veces, en otros aspectos de la medicina, diferencia de 0.001 no la tomamos en cuenta porque decimos, por ejemplo, el valor de azúcar en una persona normal es 95, sí, está bien. Otra persona tiene 100, está bien. Otra persona tiene 110, bueno, está dentro del normal. Otra persona tiene 80. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que una persona se considere normal entre 80 hasta 120? Hay un rango muy amplio. Pero en genética, un cambio así como están notando de 0.001 que hace que nosotros no seamos Angelina Jolie o Brad Pitt o quien ustedes noten que son diferentes a nosotros, es fundamental, porque ese pequeño cambio, ese 0.0001, es precisamente el que nosotros vamos a observar aquí, en esta pequeña posición, en este puntito, que es insignificante, sí, en términos de cantidad, pero su impacto
impacto en el fenotipo de una persona, no lo es. ¿Y por qué es importante que nosotros tengamos este concepto muy claro? Porque ese cambio, nosotros vamos a ver que en un lado está la adenina y en el otro lado está la timina y son complementarios. Estos van a tener dos puentes de hidrógeno en su conexión y por este lado estaría citosina que se va a unir con guanina y aquí vamos a ver que tienen tres puentes de hidrógeno. Estos puentes de hidrógeno significa entonces que hay una atracción entre ambas moléculas, entre ambas cadenas de ADN y por eso es que están unidas. ¿Por qué tienen esta unión tan lábil? ¿Por qué no tienen un puente más estable, ¿no es cierto? Un enlace fosfodiéster, otro enlace. Porque esta parte tiene que separarse. Esta región se separa. Cada vez que nosotros queremos expresar un gen, se tiene que separar. Y cuando se separa, permite que se sintetice el RNA y a partir de ahí tengamos una proteína. Entonces, estos cambios que son netamente químicos, sabemos que los puentes de hidrógeno son bastante débiles, pero son muy fuertes, si es que juntamos cientos de miles de millones de puentes de hidrógeno. Entonces, estos puentes de hidrógeno asociados a las cadenas complementarias que nosotros vamos a ver enfrente de otro puente de hidrógeno, entonces vamos a ver que todos estos van a formar una estructura de doble hélice, que es lo que estamos apreciando aquí. Estas estructuras de doble hélice permiten que el ADN sea estable, pero necesitamos que se exprese, por lo tanto se tienen que separar y estos cambios, esta separación se puede hacer por cambios en la temperatura de la célula, por cambios en el pH de la célula, son las dos razones más importantes y también por cambios enzimáticos, que es otro de los factores que va a hacer que un ADN se pueda abrir y se pueda expresar. Entonces, ¿qué pasaría si en una de estas posiciones, cuando el ADN se está copiando, en vez de adenina, pondríamos una citosina? Este solo cambio, este solo error, va a producir una alteración tan notoria, dependiendo de dónde va a estar. Nosotros, ¿cuántos pares de bases tenemos? Se ha llegado a contar que nosotros tenemos 3.200 millones de pares de bases. De esta, ¿no es cierto? Esta secuencia A, T, T, C, C, G, son 3.200 millones de pares de bases. Entonces, entre una persona y otra, ¿cuántos pares de bases serían diferentes? ¿Qué dicen? Pueden ponerme al chat o si desean pueden comentarlo oralmente. Entonces, entre una persona, pero José nos está diciendo que pueden ser 3 millones. ¿Están todos de acuerdo? Lucas también nos dice que son 3 millones. Anthony también dice 3. Fritz. Entonces, casi todos están de acuerdo que son 3 millones. Eso es un poco lo que nosotros sabíamos y hoy es un área de discusión, ¿no? Lo mismo está diciendo Claudia y César, que son 3 millones. Pero hoy en día, como ya podemos hacer estos estudios genómicos, es decir, tenemos un paciente y tiene autismo. Nosotros decimos, pero ¿por qué razón una persona puede tener autismo? Y hay varios factores, pero dentro de esos varios factores hay un 5, 10, 20 o 30% de los niños o de las personas con autismo que tienen un cambio en su secuencia de ADN. Entonces, cuando se hicieron los estudios, por decirle, para autismo, para discapacidad intelectual, para cardiopatías, para abortos, para talla baja, para todo, al inicio solamente se estudiaban 1 o 2 genes relacionados con el control de la talla, hormona de crecimiento, con el control de peso, el gen de la leptina, el gen de la grelina. Entonces, antes se estudiaba solamente gen por gen. Pero de pronto nos dimos cuenta que podíamos hacer estudios masivos, que llamamos estudios de genoma completo, y hoy es posible estudiar todo el genoma. Y lo que se ha notado es que no solo son 3 millones, sino en promedio, cuando nosotros recibimos estos estudios, nos damos cuenta que son entre 4 a 5 millones entre una persona y otra. Es decir, es más. Y fíjense ustedes la cantidad de datos. Estamos diciendo que entre una persona y otra hay 4 o 5 millones.
¿Tienen alguna idea cómo podríamos saber si una variante es considerada normal o una variante es considerada la causante de la enfermedad? Si ahorita, por ejemplo, entre nosotros, no sé, pues entre su compañero Christopher Claude, que el que decía que es casi como que Brad Pitt, hay una diferencia. ¿Cuál sería esa diferencia? ¿Cómo podría yo notar que es una diferencia solo fenotípica y no es una diferencia que podría producir algún problema? Eh, sí, es una buena idea, pero estamos por ahí, digamos que tenemos un concepto importante allí, ¿no? Pero hay que pulirlo un poco más. Quizás alguno de sus compañeros nos quiera comentar algo más. No sé si valdrá, pero primero pienso que tendríamos que tener la idea más o menos de qué gen podría ser y aparte analizar los genes que están cercanos, porque en bioquímica se decía que los genes que están relacionados con una enfermedad normalmente están asociados, están juntos, si hay algún tipo de enfermedad que se expresa fenotípicamente. Eh, sí, o sea, nos estamos acercando un poco al concepto, ¿verdad? Pero imagínense ustedes que hoy día ya, bueno, aprobaron el curso previamente y están ejerciendo de médicos y de pronto ustedes dicen, me acuerdo en una clase allá por el 2020 en medio de la pandemia, el profesor me dijo que hay que hacer genoma y ustedes deciden hacerle un genoma a un niño con una cardiopatía o a un adulto con una arritmia. Y entonces al hacerle el estudio de genoma, ustedes reciben el resultado y les dicen, mire doctor, acá están sus 3.200 millones de pares de bases y hemos encontrado 5 millones de pares de bases diferentes. Y uno dice, sí, justo estaba pensando que por acá estaba la enfermedad, pero esos 5 millones de pares de bases diferentes, ¿cómo podríamos nosotros asumir que alguno de ellos es el responsable o quizás ninguno? Tal vez a través de la comparación con un genoma que se considere sano, podría servir, considero yo, no estoy seguro. Sí, ese es un buen dato. Entonces, Angelina también nos quiere comentar, no sé si nos quieres comentar algo más, Angelina. Bien, como estaba comentando, entonces tendríamos que comparar contra un genoma normal. En este caso, ¿cuál sería el genoma normal? ¿Podría ser el mío como profesor frente al de ustedes como alumnos o qué parámetros tomaríamos? ¿Qué dicen? Doctor, no depende de tanto la conservación de estas bases, como qué tan conservadas se encuentran los distintos genes de la especie humana. Claro, lo que pasa es que ustedes me están dando varias respuestas que tienen mucho sentido y es en parte lo que se hace. Hoy en día, lo que tenemos que hacer entonces es comparar, ¿no es cierto? Y tenemos que comparar, como estaba planteando Mariana, Yeshua, que al momento nosotros de comparar, entonces tenemos que tener secuencias genéticas normales frente a secuencias genéticas alteradas, pero ¿quién podría decir que es normal? ¿Quién sería la persona normal, por ejemplo? Claro, solamente sería el normal para ese factor, ¿no es cierto? Para esa causa, para esa enfermedad. Pero si nosotros hablamos, por decir, solo de una enfermedad, como es el caso de las cardiopatías, recuerden que hay algunas cardiopatías que aparecen desde el nacimiento y otras aparecen
en la juventud, otras aparecen en la adultez y otras ya en los viejitos. Y hay un Podría, detalle por... Sí, dígame. podría ser que no, o sea, ese genoma normal no sea de un solo individuo, sino que sean a partir de estudios hechos en genes determinados para establecer patrones que se consideren normales. Por ejemplo, se toma un grupo de personas que no hayan tenido la cardiopatía en cuestión y al secuenciar ese segmento de genes, se podría quizás establecer un patrón más común, más frecuente en esa población. Y al compararlo con, digamos, con esa misma región, pero de personas que sí han tenido la cardiopatía, se podría establecer qué secuencia sería considerada normal y qué secuencia sería considerada anormal para determinada enfermedad. Sí, ya se dan cuenta que estamos construyendo un poco el camino, ¿no? Sí, te escucho, dime. Lo que se me puede ocurrir de repente es que hay una cantidad, un rango de cambios como adecuado que se considera entre todas las personas. Entonces, si tienes a alguien con una cardiopatía y haces el genoma y ves que tiene, no sé, 5.000 cambios, de repente eso se encuentra fuera o dentro del rango. Entonces, no sabes específicamente a qué gen se debe, o sea, cuál cambio es el que ha generado ese cambio, o sea, esa enfermedad, pero sabes que hay una diferencia considerable que podría haberla generado de repente. Sí, es precisamente todo lo que ustedes me están comentando forma parte del proceso de identificación de un gen relacionado con una enfermedad. También Nicolás estaba comentando si los cambios están presentes en los padres. Esa es otra estrategia, ¿no es cierto? Si yo veo que el niño, por decir, nace con una cardiopatía severa, tiene una comunicación interventricular, y digo, y esto no es normal, obviamente alguna causa habrá, y dentro de las causas estaría la genética, y a ver, le hago un estudio a papá, le hago un estudio a mamá clínico y están normales. Entonces, si tomo el genoma de los padres y comparo frente al genoma del bebé y encuentro alteraciones, que ustedes saben que las voy a encontrar 5 millones de diferencias, pero ya no por ser hijos no por ser hijos, nuestro genoma tiene que ser exactamente igual que nuestros padres. Sabemos que hay un proceso de recombinación durante la meiosis, ¿verdad? Y eso hace que, como hijos de los mismos padres, seamos diferentes. Entonces, este hijo va a tener diferencias en relación al genoma de sus padres. Pero si es que hay diferencias que están más allá del rango, como estaba comentando su compañera, entonces ya podría yo más o menos aproximarme un poquito más a encontrar la causa de esta cardiopatía en este bebé, en este niño. Si es que apareciese una alteración no demostrada en los padres mediante un estudio. Entonces se dan cuenta de que este estudio de la genética, si bien es cierto, tenemos hoy en día toda la tecnología ya para hacer un genoma completo, lo que está pendiente de resolver entonces es la interpretación, es decir, nosotros tenemos que tener la capacidad para analizar y llegar a una conclusión, ¿no? Y de pronto nosotros podríamos decir, dentro de las causas genéticas que hemos estudiado, la más probable o con certeza esta es. Y para ello deberíamos empezar a construir bases de datos que sean propias de nuestra población. Entonces, en esas bases de datos que sean propias de nuestra población, nosotros debemos recordar que esas bases de datos que vamos a construir deberían representar nuestro genoma. Entonces, si nosotros tenemos un genoma como población, probablemente muchas de las variantes que vayamos a encontrar sean variantes normales, sean variantes comunes. Es obvio que las personas que viven, por decirle, en Cusco, físicamente son diferentes a las que viven en Puno y son diferentes a las que viven en Arequipa y diferentes a las que viven en Piura, en Trujillo, en Tumbes. En Lima, de hecho, todos de alguna manera nos parecemos, entre comillas, más, porque venimos de todas partes, ¿no es cierto? Entonces, debemos tener una base de datos que sea de la población peruana para que esto nos ayude precisamente a este problema. Si entre una persona y otra hay entre 3 a 5 millones de diferencias, probablemente nosotros vamos a reconocer que alguna de esas diferencias corresponden al lugar de origen. Es decir, si una persona viene de Arequipa, de pronto hay 1 o 2 millones de pares de bases,
que son compartidos por personas de Arequipa. Si esta persona tuvo una pareja de Tacna, de pronto uno dice, pero Tacna está muy cerca y por eso comparten ciertas variantes frente a otro grupo de personas que proviene del norte del Perú o de la selva. Entonces, un reto para nosotros en términos de genética es contar con una base de datos de personas sanas, como estaban proponiendo ustedes, para poder comparar cuando tengamos personas afectadas con alguna enfermedad. Y entonces diríamos, la única diferencia aquí es básicamente un cambio, una adenina, una guanina o una citosina en un determinado punto. Todo esto, como saben ustedes, va a afectar la expresión de un gen. Y les estaba comentando que los genes son estructuras físicas, son estructuras químicas, y estos están sujetos a cambios de pH, a cambios de temperatura. Esto tiene que ver con la expresión de un determinado gen en un determinado momento, ¿no? Entonces, un cambio en la secuencia de un gen podría producir un defecto o una malformación, o podría ser que más bien sea una ventaja. Podría ser que una persona tenga mayor memoria, podría ser que una persona sea más inteligente, podría ser que una persona tenga, digamos, resistencia al virus. Esto es algo que es importante que nosotros vayamos a analizar siempre, ¿no? Como Antonio está preguntando, ¿se tendría que distinguir patrones patológicos de secuencias para no confundirlos con polimorfismos? Sí, es algo que ahora durante la clase un poco, en unos minutos más, vamos a hablar precisamente sobre estas diferencias. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que en total hasta ahora tenemos 20.000 genes. Nosotros tenemos 20.000 genes y tenemos 100.000 proteínas. ¿Por qué tenemos 20.000 genes y 100.000 proteínas? ¿Qué dicen? ¿Qué está pasando? Porque cada gen puede producir más proteínas, ¿verdad? Nosotros sabemos que un gen puede producir 2 proteínas, 3 proteínas, 4 proteínas, 5 proteínas, 10 proteínas. Incluso hay genes que se recombinan entre varios. Una de las causas es el splicing, como pone José. Entonces, un gen puede dar origen a 3, 4, 5, 10 proteínas diferentes por este fenómeno de splicing, pero también hay genes que se recombinan, como es el caso del sistema inmune, ¿no? El linfocito B reorganiza su material genético y es capaz de producir cientos de miles de anticuerpos diferentes para los diferentes virus, bacterias, hongos que nos vayan a atacar. ¿Y por qué? Porque el ADN en este tejido en especial, en estas células, se recombina para dar origen a proteínas que inicialmente no estaban codificadas dentro de nuestro genoma. Entonces, la estructura básica de un gen, lo mínimo que nosotros debemos saber, es que un gen tiene exones, que son las regiones codificantes. Entonces, estos exones, que son las regiones codificantes, son los que cumplen las funciones más importantes, o en todo caso conocidas hasta ahora por nosotros. Pero también tiene otras regiones que no se codifican, es decir, que no dan origen a proteínas, que es lo que llamamos intrones. Muchas veces cuando nosotros hablamos de mutaciones, porque es desde el punto de vista médico lo que nos interesa, es que estas mutaciones tienen que estar en regiones codificantes para que puedan producir una determinada enfermedad. Eso es lo que habitualmente nosotros sabemos. Entonces, por ejemplo, este es el cromosoma X, y en el brazo largo, este es el brazo corto, y este vendría a ser el brazo, este es el brazo corto, este viene a ser el brazo largo, y en este brazo largo ustedes están apreciando que ya en la parte final, en la región 28, ahí encontramos, está ubicado un gen que se llama MSP2. Este MSP2 produce retraso mental, y lo más grave de todos estos casos es que por ejemplo, es una niña que nace bien, y llega a los 3, 4 años y de pronto un día se cae. Y al otro día hace su vida normal, pasa una semana, 2 semanas y la niña de pronto, si normalmente estaba caminando, ya no quiere caminar, pasan 6 meses, 8 meses y la niña ya no quiere caminar, no quiere hablar. Y si ella solita estaba yendo al baño, ya avisaba, de pronto esta niña deja de hablar, deja de controlar sus esfínteres, es decir, empieza a regresionar. Y empieza a regresionar precisamente porque tiene una mutación en este gen.
La mayoría de esas mutaciones que se han encontrado en este gen están en este exón, en el exón 3, un 5% de las mutaciones. El resto de mutaciones, 1% de mutaciones está aquí, 0.1 está por aquí, 0.001 está aquí, y aquí 0.0001. Entonces, uno puede darse cuenta de que la mayoría de mutaciones conocidas para cualquier gen relacionadas con una enfermedad están casi siempre en los exones. Pero es porque clásicamente siempre hemos estudiado esto. No nos sorprendería ahora que ya contamos con la tecnología que encontramos también alteraciones en estos sitios que antes pensábamos que no tienen importancia, en estas regiones que llamamos intrones. ¿Qué porcentaje de nuestro genoma es codificante? 10% forma parte de los genes y el 90% forma parte de lo que llamamos no codificante. Esto que llamamos no codificante son regiones repetitivas, son regiones dispersas. Estas regiones no codificantes son aquellas regiones que nosotros utilizamos para identificar personas desaparecidas o personas que han sido asesinadas o descubrir al papá de un niño cuando no lo quieren reconocer, etcétera, etcétera. Nosotros hacemos estudios de ADN en regiones no codificantes. ¿Por qué hacemos estudios de ADN en región no codificante? Porque estas regiones son hipervariables, cambian muchísimo de una persona a otra. Entonces, prácticamente cada persona tiene su propia combinación que de manera sencilla podríamos reconocer en estas partes. En cambio, las regiones codificantes, los genes son regiones más conservadas. Y obviamente tienen que conservar porque tienen una función definida, porque si no conservan esta función, probablemente la persona tendría alguna enfermedad genética. Entonces, nuestro DNA tiene básicamente exones y también tiene intrones. Estos exones y estos intrones, estamos viendo que el rol más importante que se le ha asignado siempre ha sido a los exones. ¿Y por qué teníamos varias proteínas teniendo un solo gen? O teniendo 20.000 genes, tenemos más de 100.000 proteínas, por lo que nos comentaba su compañero José, que nosotros tenemos el splicing alternativo, ¿no es cierto? Entonces, este splicing que nosotros tenemos, ¿qué es lo que vamos a ver? Que tengo el exón 1, el exón 2, 3, 4, y en un caso se puede combinar de esta manera, y en otro caso se puede combinar así. Aquí tengo, vamos a decir, la proteína 123, y aquí tendría la proteína 124. También podría tener la proteína 24, o podría tener la proteína, vamos a decir, 234. ¿No? Entonces son proteínas completamente diferentes, así como tenemos números diferentes. Una cosa es decir 123 y otra cosa es 124 y algo muy diferente es decir 234. Son así de diferentes estas proteínas con funciones diferentes y actividades diferentes gracias a este fenómeno que nosotros llamamos de splicing alternativo. Para que se sintetice una proteína es necesario que tengamos que leer el ADN. Y el ADN se tiene que leer, el ADN que nosotros llamamos sentido, es decir, la forma como habitualmente denotamos un gen es de 5' a 3'. Esta cadena, nosotros la que va de 5 a 3, decimos que es la hebra que tiene sentido. Entonces, su cadena complementaria es la que nosotros llamamos la hebra antisentido. Cuando se va a sintetizar una proteína, lo que se lee es la hebra antisentido. ¿Por qué se lee la hebra antisentido? Porque la RNA polimerasa se va a unir con esta hebra antisentido y la copia que va a sacar va a ser una copia complementaria y va a ser exactamente igual que la hebra con sentido. Por eso es importante que recordemos que el gen se lee de 5' a 3', ese es el sentido del gen. Sin embargo, la ARN para obtener una copia igualita de 5' a 3' tiene que leer la cadena complementaria, es decir, la que va de 3 a 5'. Y así tendríamos nosotros un RNA codificante, un RNA capaz de dar origen a una proteína, ¿no? Y como sabemos, la timina, en este caso del RNA, es reemplazada por el uracilo. ¿Con qué objeto se hace eso? Con el objeto de que nosotros tengamos proteínas. Entonces, todo lo que nosotros podemos ver en una persona, lo que en este momento ustedes pueden ver en la piel, en los brazos, en el corazón, el pulmón, básicamente es proteínas. Son proteínas que se han sintetizado. Estas proteínas, para que se lleguen a sintetizar, como sabemos, tienen un proceso que llamamos de traducción,
Y aquí es donde encontramos nosotros el código genético. Este código genético va a dar origen a las proteínas, pero la combinación de esas secuencias hace que las proteínas, nosotros tenemos 20 aminoácidos, pero esos 20 aminoácidos combinados de diferente manera van a dar obviamente diferentes proteínas que tienen diferentes manejos y que tienen diferente impacto en la salud y en la vida de las personas. Estos procesos nos hacen también ver que la proteína como tal no es una estructura plana. La proteína es una estructura tridimensional. Así como pueden ver la mano, el dedo, las orejas, la cabeza, lo mismo con las proteínas. Son estructuras tridimensionales. Es más, una de las estructuras producto de la unión de una proteína con otra proteína es lo que llamamos una estructura cuaternaria, es decir, 2 proteínas, 3 proteínas, 4 proteínas, finalmente la suma de todas las proteínas es lo que nos da origen a nosotros como nos vemos en este momento. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un cambio en esta posición? Pues eso va a alterar obviamente el exón. Si altera ese exón, nosotros vamos a notar que una proteína que estaba produciendo que este fragmento de aminoácido entre, digamos, en contacto directo con este otro de acá y se establezca una atracción física. Esta atracción física hace que la proteína tenga esta forma. Si yo borro esto, porque le cambié un aminoácido por otro, entonces la proteína, lejos de tener esta forma inicial, de repente terminó teniendo proteína así, con estos dos extremos no tan cerca, sino más bien alejados uno en el sentido diferente del otro. Y esto es producto de una mutación. Entonces esto podría hacer que la proteína sea más eficiente o de repente produzca una enfermedad. Eso no lo vamos a saber y por eso ustedes me estaban comentando que lo que tendríamos que hacer es comparar las secuencias normales de personas normales con las personas que tienen una enfermedad para ver si es que hay diferencias. Pero esas diferencias que se dan desde el punto de vista del gen tienen que ser diferencias que afecten la estructura física de la proteína. Si afectan la estructura física de la proteína, entonces vamos a ver que ésta se afecta en su funcionamiento. De manera resumida, llegado a este punto de las variaciones en las proteínas, nosotros podemos decir que estas variaciones en las proteínas tienen que tener 2 efectos para producir cambios significativos en el aspecto físico de una persona, en lo que llamamos el fenotipo. Y esos 2 aspectos más importantes que producen estos cambios es lo que nosotros vamos a decir. Por un lado, podría ser que una alteración produzca ganancia de función, es decir, ese gen produce una proteína con una función definida, la función es como de 10, pero cuando adquiere una mutación gana función y su funcionamiento es como de 100 o como de 1000. Pero uno diría, pero si tiene mejor funcionamiento, entonces va a ser una persona superdotada, va a desarrollar otras actividades que no podía. Podría ser, pero si esta variación hace que la célula crezca más rápido, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a tener una persona con cáncer. Al revés también. Si nosotros tenemos una proteína que, por el contrario, producto de esa mutación, ha perdido la función, entonces, ¿qué va a ocurrir cuando pierde función? No se va a desarrollar esa actividad. Si era una proteína que tenía que ver con la estructura de la formación del hueso, ¿qué pasa si es que no se produce el colágeno? No voy a tener hueso y probablemente no llegue ni a nacer y fallezca intraútero como un aborto. O si es que voy a nacer, de pronto mis huesitos apenas empiece a caminar se van a quebrar, o si alguien me toca se va a quebrar. Entonces, ambos extremos, tanto ganancia de función como pérdida de función, pueden hacer que una persona no tenga el desarrollo adecuado, el desarrollo que nosotros consideramos normal. Hay otra condición en la cual nosotros decimos que puede ser, bueno, lo habitual es que sea ganancia de función o que sea pérdida de función, como estamos viendo aquí. Pero también hay casos en los cuales se produce un gen que lo que va a hacer es, no gana ni pierde función, pero lo que va a hacer es, tiene una función diferente a la habitual y bloquea la actividad de otra proteína normal. Y a esta actividad de bloquear la actividad de otra proteína normal le llamamos que es un gen, es una proteína con una actividad dominante pero negativa. Es decir, afecta a la persona normal. Es como a veces cuando uno está en clase
no quiere prestar atención y tu compañero te sienta al lado y todo el rato está que te fastidia, ¿no es cierto? Te coge el brazo, te habla, te muestra el WhatsApp, te muestra el chat. Entonces, este es un dominante negativo porque me está fastidiando, le quiero prestar atención, quiero aprender, y el otro está que me habla, me manda mensajes, me jala. Entonces, lo mismo ocurre a estas proteínas, tienen una función diferente y afecta al otro gen, a la otra proteína normal, y esto va a producir obviamente una enfermedad, ¿no? ¿Qué les llama la atención de estas dos imágenes, de estas dos fotografías? ¿Está todo normal o no? El de la derecha creo que es seroderma pigmentoso. Sí, ese es su diagnóstico, muy bien. ¿Y del otro niño? ¿Qué es lo que pueden ver en el otro niño? ¿Les llama la atención o no? Si desean pueden escribir o si desean pueden hablar. Sus pies, quizás. ¿Perdón? Algo con sus pies, no se ven. O sus Sí, ¿no es extremidades. cierto? Sí. ¿Y qué está pasando con los pies? Son más pequeñitos de lo habitual. Muy bien. ¿Algo más que noten? Tiene abultado el vientre. Ah, su barriga. Parece que está muy gordito, ¿no? Muy bien. Hepatomegalia. Claro, la hepatomegalia significaría que estamos viendo que el hígado está crecido, pero no es algo que podríamos concluir. Quizás lo que más nos llama la atención sí que la barriga está grande, ¿no? Eso sí. No sabríamos si es porque tiene el hígado grande, el vaso grande, o de repente es por otra causa. Pero ¿y el tórax qué les parece? ¿Está bien así? ¿Así es el tórax? ¿De ese tamaño? ¿Cómo es vuestro tórax? ¿Así es? ¿Vuestra barriga es más grande que su tórax? No, por lo general, no. Claro, salvo que esté muy gordito por la cuarentena o algo, ¿no? Pero normalmente uno ve que el tórax casi es proporcional, digamos, a la barriga, ¿no? No se nota, y no se nota que sea la barriga más grande que el tórax. Entonces nosotros estamos viendo aquí que esta persona tiene un tórax muy pequeño y su bracito, ¿hasta dónde normalmente llega el brazo? ¿Ustedes se han dado cuenta o no? ¿Llega hasta la cintura o llega hasta la rodilla? ¿Qué dicen? La cintura. ¿Sí? Hasta la cadera. Hasta la cadera. ¿No llega un poco más abajo? Hasta el muslo. Ah, bueno. Entre El la muslo, rodilla claro. y la cadera, un poquito más abajo. O sea, en el medio entre los dos, creo, ¿no? Hasta el muslo, hasta el muslo. Claro, las personas normales quizás nos puedan decir hasta dónde llega. ¿Qué dicen? ¿Hasta el muslo? Sí, como dice Yeshua, hasta el muslo, ¿no es cierto? Hasta el tercio medio. Claro, ustedes se pueden parar y pueden ver hasta dónde llega. Porque alguien por ahí estaba comentando que llega hasta las rodillas. Si llega hasta su rodilla ya es mono, ¿no es cierto? No es normal eso, por si acaso. Se han librado que no los puedo ver, porque en clase ya estaríamos diagnosticando ya. Pero bueno. Entonces el brazo tiene que llegar por lo menos hasta el muslo, como están comentando, ¿no? El miembro superior. Y en este caso, este niño no llega, ¿no? Está ahí, miren, a lo mucho podría llegar hasta aquí. Imagínense ustedes hasta dónde quedaría el bracito si fuesen este niño, hasta el tórax, hasta ahí nomás, no llega más abajo. Entonces, obviamente, de este niño, ¿qué más nos llama la atención? ¿Cómo es su nariz? Aplanada. Está aplanada y es una nariz bulbosa y está antevertida, ¿no? Porque se puede ver la base de la nariz, es como si mi nariz la levantase un poquito hacia arriba. Y la boca también la tiene pequeñita y casi no tiene cuello. Entonces, todas estas características, lo que yo tendría que hacer como médico, si veo nacer a este niño, primero decirle que no es lo común, no es lo habitual.
Lo segundo, me plantearía por qué razón, y dentro de estas razones, lo más probable es que sea de una causa genética. Entonces, cuando nosotros nos planteamos que es de una causa genética, lo que estamos diciéndole a esta persona es que tenemos que hacer un estudio de estos 3.200 millones de pares de bases. Tenemos que ir a buscar dónde está la alteración, porque sabemos que esto probablemente ha producido un cambio en una base y esto ha producido un cambio en un aminoácido, y esto haría que esta persona tenga todo el cuerpo más pequeñito de lo normal. ¿No es cierto? Ustedes han visto que el brazo, el cuello, la pierna, todo está pequeñito. Y eso que ha hecho que se quede más pequeñito todo, probablemente sea un solo gen el que tiene que ver con este crecimiento, que es el que controla. Entonces, si es que estuviese una causa genética, nosotros lo vamos a tener que buscar principalmente en las regiones que nosotros conocemos como regiones exónicas. Pero hoy en día sabemos que esas regiones que codifican para los exones no son las únicas relacionadas con las enfermedades. Ya sabemos que existen otras regiones que también se relacionan con las enfermedades y que esas relaciones con las enfermedades podrían estar en los sitios intrónicos o incluso en regiones previas al gen, que llamamos las regiones controladoras o las regiones regulatorias. ¿Por qué es importante que tengamos este concepto? Porque hoy podemos estudiar exones e intrones, pero cuando estudiamos exones, que es donde la mayoría de veces se afecta, nosotros estamos pensando que ese gen codifica para una proteína que a su vez interactúa con otra proteína. Entonces, si se produjese un cambio aquí o se produjese un cambio aquí, nosotros vamos a notar de que estas dos proteínas, 3, 4, 5, 10 o 100.000, como es nuestro cuerpo, no van a poder interactuar adecuadamente. Y si no pueden interactuar adecuadamente, probablemente no funcionen bien. Entonces, un estudio genético habitualmente busca alteraciones a nivel del ADN porque sabemos que tiene consecuencias en el RNA y finalmente tiene consecuencias a nivel de la proteína. Y habíamos estado diciendo que en la proteína puede tener ganancia de función o pérdida de función principalmente, ¿no? En esta imagen, ¿qué les llama la atención? ¿Es normal? Los ojos. Ya, los ojos. ¿Pero qué pasa con los ojos? Tienen colores diferentes. Diferente pigmentación. Claro, tiene distinto color, ¿no es cierto? Pero ese distinto color que ustedes me están comentando, ¿qué significa? ¿Cuál de los dos ojos es normal? Esa es la expresión del color de la melanina por ambos cromosomas X en el caso de las mujeres. Desde los 5 minutos no entra como anfitriona tu grabación. O sea, dale 5 minutos. Cuando se lo avisas si antes o ¿Qué dicen? Ustedes me están comentando que puede ser la melanina. Así es. Hola. Sí, le escucho. Entonces, la heterocromía es comúnmente relacionado a mujeres por el tema de que se expresaba el gen de la melanina de ambos cromosomas X. Bueno. Claro, esa podría ser una explicación, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Nosotros lo que vamos a ver es que en este caso sí hay algo que nos llama la atención, definitivamente es el color de los ojos. Las mujeres habitualmente tienen 2 cromosomas X, pero si nosotros vemos a las mujeres, no todas tienen 2 colores de ojo diferentes. Normalmente tienen del mismo color. Entonces, lo que está pasando aquí es que esto se debe a una mutación que controla la expresión de todos estos genes. Entonces, esta mutación corresponde a un síndrome que se llama el síndrome de Van der Burg. Este síndrome de Van der Burg es el que puede producir precisamente estas alteraciones. Y para que se produzca, hay cambios en el ADN, y esta es la secuencia importante que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Desde el punto de vista como médicos. Un cambio de ADN afecta al aminoácido, el aminoácido afecta su función, la función de la proteína, y esta función de la proteína afecta a la salud.
Esa es la razón por la cual nosotros tenemos clases de genética, porque tenemos que llegar a esta conclusión. Entonces, siempre que veamos una persona con algo que nos llama la atención, que no es lo habitual, no es lo común, debemos empezar a buscar una causa. Y esta es un poco la secuencia lógica para pensar. Y cuando decimos que es un cambio que produce una mutación, ¿qué es una mutación? De Bryce, en 1901, define la mutación como una alteración permanente del material genético. Y después también se define hoy en día como la alteración o cambio de la secuencia del ADN. Este es un concepto claro, este es un concepto importante y ustedes deben recordar. Mutación es simplemente eso, es un cambio permanente en la secuencia del ADN, nada más. Nosotros habitualmente hemos ido utilizando el término mutación para decir que produce una enfermedad, pero ese no es su uso, como vamos a ver. Mutación solamente significa un cambio permanente del material genético, nada más. Entonces, una mutación, ¿qué es lo que va a producir? Generalmente va a afectar la síntesis de la proteína. Si esa era la proteína normal, cuando se produce una mutación, nuestra proteína va a tener estos cambios. Estos cambios en la proteína va a hacer obviamente que funcione de una manera diferente a lo habitual. Puede ser que mejore o puede ser que empeore. Pues bien, entonces estos cambios en la proteína son producto de cambios en la secuencia del ADN. Y estas mutaciones pueden ser de diferente tipo. Un cambio sencillo, como pueden ver aquí, de una base, podría ser que afecte todos estos nucleótidos o podría ser que incluso sea más grande o más largo. Es decir, cualquier cambio permanente en el ADN, nosotros decimos que es una mutación. Solo para nombrarlos, podríamos decir que la mutación puede ser por deleción, es decir, se borró una base. O podría ser inserción, se insertó 3 bases, 5 bases, 10 bases. O podría ser duplicación, es decir, un pedazo de ADN se ha copiado a sí mismo. O podría ser expansión. Cuando se copia más de 3 veces, se dice que es una expansión. Entonces puede copiarse 10 veces, 20 veces, 100 veces, 1000 veces, como ocurre en muchas enfermedades neurogenéticas. Una persona dice, ¿por qué esa persona tiene ataxia? Y resulta que el gen de la glutamina, que regula, digamos, una región que tiene una proteína que tiene mucha glutamina, se ha expandido más de lo normal y por lo tanto esta persona tiene una ataxia o tiene una discapacidad intelectual. También podría ser que haya inserciones, es decir, que se inserte material genético, como estamos viendo aquí, o inversiones, es decir, se altere el orden, ¿no? Si yo tendría un orden 1, 2, 3, 4, imagínense que en vez del 1 pongo el 4, entonces diría 4, 2, 3, 1, que en vez de decir 1324 diría 4000 y tantos, ¿no? Entonces, eso ocurre exactamente lo mismo en los cambios a nivel del ADN. Pero esos cambios del ADN no importan tanto, sino por su efecto a nivel de los aminoácidos. Entonces, si un cambio a nivel del ADN produce que se genere un codón stop, es una cuestión grave, ¿no es cierto? Porque la proteína debería tener, vamos a decir, 5000 aminoácidos. Y de pronto, recién estaban sintetizando 10 aminoácidos y un cambio en la secuencia del ADN manda una señal de stop. Es decir, ya no se sintetice más producto de una mutación. O podría ser que se siga sintetizando, no se produzca un codón stop, sino se cambie un aminoácido por otro. Entonces ustedes se van a dar cuenta que dentro de las mutaciones hay cambios que son más graves que otros, ¿no es cierto? Entonces, y eso puede hacer que una persona tenga diferentes grados de la enfermedad. Será más grave cuando sea una mutación que llamamos no-sense, es decir, que se detenga la proteína ahí mismo en su síntesis, frente a un caso de missense en el cual se cambia un aminoácido nada más y se sigue sintetizando la proteína. Pero en ambos casos existe una alta probabilidad de que se produzca una determinada enfermedad. Hay otro caso de mutación que llamamos frame shift, es decir, se inserta una base y cambia todo el marco de lectura. Entonces, cuando produce un cambio de la lectura, va a afectar todos los aminoácidos que vengan de ahí en adelante. Podría ser que sea una deleción o podría ser una inserción. Lo cierto es que va a correr todo ese marco de lectura. Eso es lo que llamamos mutaciones frame shift.
Esto es a nivel, entonces un cambio del ADN produce una alteración en la síntesis de un aminoácido. Y en relación a la síntesis del aminoácido, podríamos decir que tiene 3 efectos. Uno es que produzca un codón stop, otro es que cambie un aminoácido únicamente, y el otro es que sea una alteración del marco de lectura, de lo que llamamos frame shift, es decir, que altere todo a partir de ahí. Esas son las consecuencias a nivel del aminoácido, pero las consecuencias a nivel de la proteína, habíamos estado diciendo que puede ganar función o que puede perder función. Entonces, si gana función o si pierde función, igual es una enfermedad. En este ejemplo que les estoy mostrando aquí, lo que nosotros vemos es que lo normal es que el huesito se ensamble así, para que sea duro. Pero ¿qué pasa si tenemos una mutación? Esa mutación hace que una de las copias de la proteína, digamos que dé un ángulo que no debería, y por lo tanto, el hueso no se va a sintetizar uno bien pegadito al otro, sino más bien se va a hacer como un entramado, como si fuesen varias pajitas que están todas juntas de manera desordenada y no juntas una alineada a la otra. Esto va a hacer que el huesito sea, por ejemplo, muy débil y vamos a tener los famosos niños de cristal, producto de la mutación del gen del colágeno. Esa es la razón por la cual el hueso no se forma bien, básicamente porque tiene una de las proteínas mutadas. Y aquí, por ejemplo, pueden ver en este niño lo que les estaba comentando. Este es un niño que tiene precisamente osteogénesis imperfecta. ¿Por qué? Porque tiene una mutación en el gen del colágeno y nació el niño y fíjense ustedes aquí, ya tiene fracturas. Una pierna así no es la normal. Y en esta pierna también. Y el bracito también. Aquí se puede ver las fracturas. Claro, el niño está todavía en proceso de osificación, es cierto, pero no es normal que un niño nazca y tenga fracturas. Entonces, finalmente, cuando nosotros empezamos ya a escribir y juntamos todo esto con fines médicos, nosotros tenemos que resumir todo esto y podríamos decir que hay una relación entre alteraciones genéticas y enfermedades. Entonces decimos que hay cambios de mutación que llamamos missense, no-sense, básicamente, que estos afectan el nucleótido en esta posición. Decimos en la posición 482, la guanina ha sido reemplazada por la adenina, por ejemplo, ¿no? Y que esto produce un cambio en un aminoácido. La arginina en la posición 117 ha sido reemplazada por la histidina. Esto es desde el punto de vista del laboratorio, esto es desde el punto de vista del análisis de una secuencia. Esto no me está diciendo si produce una enfermedad o no. Lo que tenemos que hacer luego es ver si este cambio, ¿en qué gen está? Si está en este gen, lo que va a provocar es un cáncer de colon. Si este cambio está en gen de la xerodermia, lo que va a producir es un síndrome de xerodermia pigmentosa. Es decir, estos cambios que les había mostrado arriba podrían producirse en cualquier secuencia del ADN, pero si este cambio se produce en el gen MIH, produce cáncer de colon. Si se produce en el gen XP, va a producir xerodermia pigmentosa. Si se produce en el gen MSP2, va a producir discapacidad intelectual y probablemente esta persona fallezca antes de cumplir los 10 años de vida. Si se va a producir en el gen del colágeno, va a producir lo que nosotros llamamos osteogénesis. Y dentro de la osteogénesis, como pueden apreciar aquí, existen diferentes grados o tipos de severidad, ¿no es cierto? Incluso hay uno que es capaz de producir la muerte perinatal o intraútero. Fíjense ustedes aquí. Muchas veces, cuando nosotros atendemos como médicos, se nos olvida estos aspectos fundamentales y uno ve y dice, sí, mira, la señora vino hoy día y pasaron 3 días y se murió el bebé intraútero. Y me dice, pero ¿por qué se ha muerto? O sea, ¿cómo es que se podría haber muerto? Y muchas de las causas obedecen a causas genéticas. Y si nosotros no le decimos esto a la mamá, no le decimos esto al papá, probablemente se vuelva a embarazar y otra pierdan al bebé. ¿Por qué? Porque hay una causa genética. O si no pierden al bebé, nazca con una discapacidad que puede ser en un caso más severa, que el otro, ¿no es cierto? Por eso es importante que recordemos estos conceptos de genética. ¿Cuántas enfermedades genéticas existen hasta ahora? 10.000 enfermedades genéticas. Que si nos vamos a aprender todas las enfermedades,
es complejo, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que aprender entonces son los conceptos en los cuales hablamos de defectos de nacimiento, de alteraciones en la secuencia de ADN que tienen consecuencias en la síntesis de aminoácidos que afectan el funcionamiento de la proteína y que esta finalmente puede tener ganancia o pérdida de función. Y estas enfermedades genéticas, cuando las vemos en conjunto, les estaba comentando que son 10.000 y se pueden clasificar en dos grupos: esporádicas, aquellas que se producen solo en un tejido, es decir, por ejemplo, estas mutaciones solo afectan el hueso y se dice cáncer de hueso. Estas solo afectan el colon y se dice cáncer de colon. Estas solo afectan la piel y se dice que es melanoma. Mientras que en este caso que estamos viendo aquí, en este grupo de aquí, son alteraciones que afectan todas las células del cuerpo porque la mutación es hereditaria. Hay mutaciones, como pueden apreciar en esta imagen, que son menos graves, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, esta persona puede doblar su brazo de esta manera. Quizás algunos de ustedes lo puedan hacer en casa, ¿no? Las personas sí lo hacen, y esto solito es hiperelasticidad. Pero si esta persona tuviese una cardiopatía, entonces ya estaríamos hablando de una enfermedad como Ehlers-Danlos, y esto podría deberse a una alteración o mutación del colágeno. También hay otras que hacen que los huesitos se queden unidos, ¿no? Lo que llamamos sindactilia, y esto se debe a mutación del receptor del factor de crecimiento tipo 7. Entonces estamos viendo que todas estas son variaciones que son completamente diferentes. Y obviamente lo diferente se clasifica como normal o anormal. Cuando es anormal, le ponemos un nombre y decimos que es una enfermedad. En este caso es un síndrome de Apert. Aquí, por ejemplo, este niño físicamente no tenía ningún defecto, pero fíjense qué es lo que ha pasado con este niño. Cuando le decimos que se pare, uno habitualmente no se para así, ¿verdad? Si ha intentado pararse, no se apoyan así en 4 puntos, y el niño parece que se apoya en los 4 puntos, luego empieza a subir sobre sus piernas, y finalmente se para, y se cae con mucha facilidad y se cansa. Esto es un síndrome que llamamos de Duchenne, es una alteración de un gen que tiene más de 2 millones de pares de bases, y afecta la formación del músculo. Y está ubicado en el cromosoma X. Entonces nosotros podemos ver que dentro de las enfermedades genéticas existen 10.000, que son todas completamente diferentes, y esas 10.000 enfermedades, lo que ustedes pueden apreciar es que unas enfermedades se parecen a las otras, y la razón por la cual una enfermedad se parece a la otra es porque a nivel molecular nosotros vemos que todas están conectadas. Entonces, si este gen, por ejemplo, de la distrofina, se relaciona con la sintrofina, y esta con la filamina, y esta con el sarcospan, pues vamos a ver que casi todas estas mutaciones que estamos viendo en esta vía, todas ellas tienen un defecto muscular como característica principal. Su evolución va a ser diferente porque son genes diferentes, pero recuerden que van a compartir una misma alteración física, y básicamente es porque comparten la misma vía molecular. Entonces aquí estaría el síndrome de Duchenne, el síndrome de Becker, acá estaría Mary-Dreyfus. Hay varios síndromes que están metidos, que tienen como característica fundamental las dificultades para la marcha por problemas musculares. El caso que les había estado mostrando es una displasia tanatofórica, y la displasia tanatofórica en este caso se debe a mutaciones de un gen que es el factor de crecimiento fibroblástico tipo 3. Entonces, cuando la mutación está en esta posición, en la posición 248 arginina por cisteína, es una displasia tanatofórica letal, es decir, esta persona va a morir en menos de 3 a 5 días. Pero si la alteración se da en otra posición dentro de este gen, en la glicina 389 o en la lisina 650, el fenotipo va a ser menos severo, ¿no? Como acá. Este de acá, por ejemplo, es menos severo en relación a este, y estos dos son menos severos en relación a este. Entonces, la posición dentro del gen habla mucho sobre la severidad de la enfermedad. Y algunas enfermedades son por pérdida de función, otras son por ganancia de función, y otras son por lo que llamamos haploinsuficiencia. Es decir, mientras yo no coma la hamburguesa esta grasosa, la comida chatarra o de la tía veneno que dicen, no me va a pasar nada. Pero si es que yo como algo,
Aquí va a ser el problema en la haploinsuficiencia, ¿no? En estos casos es definitivo, coma o no coma me va a dar la enfermedad, aquí en fenilcetonuria o en osteogénesis. Pero en haploinsuficiencia va a depender mucho del medio ambiente. ¿Cuáles son las causas de las mutaciones entonces? Son espontáneas y se producen durante la división celular, eso es lo más frecuente. Y algunas son debidas a agentes mutagénicos. Cuando decimos espontáneo, significa, por ejemplo, en el óvulo que se estaba formando, ahí se produjo una mutación. En el espermatozoide que se estaba formando, ahí se produjo una mutación. Y por lo tanto, cuando nazca esta persona, va a nacer con esa mutación y dependiendo de qué gen es el que sea afectado, vamos a tener una enfermedad. Y a partir de ahí, los hijos de esta persona ya tendrán la mutación y lo van a transmitir de una generación a la siguiente. También tiene que ver la edad del papá. Antes se decía que no, pero fíjense ustedes, voy a hacer un punto de corte aquí. Miren, a partir de los 35 años, en el caso de los varones, también se producen un mayor número de hijos con defectos de nacimiento. Antes se decía que no, que el varón podía tener hijos hasta los 70, 80 años, no pasaba nada. Que más bien las mujeres sí tenían que embarazarse antes de los 35 años, lo ideal a los 25, 35 años, pero hoy la ciencia nos está demostrando que tanto varones como mujeres es mejor que tengan hijos aquí, entre los 30 y 34, porque la tasa no sube, pero en cambio a partir de los 40 el riesgo de niños con defectos de nacimiento es mayor por la edad. Y esto que les estoy mostrando son todas las mutaciones. Cuando habíamos estado hablando de 5 millones de variantes, aquí están representadas. Cada colorcito representa una familia con una variante que ya ha sido estudiada. Todas estas. Esta es la secuencia del gen BRCA. Y nosotros vemos que esto está ubicado en el cromosoma 13. La posición es 32.338.182. Se ha producido una deleción de 4 pares de bases. Ha afectado a la proteína en la posición 1275. Ha producido un codón stop. ¿Por qué produjo un codón stop? Por una alteración del marco de lectura. Y este se relaciona con cáncer de mama. Pero esta es una de las variantes. Después tengo otra variante, otra variante, otra variante, otra variante, otra variante, otra variante. Aquí no se han descubierto variantes aún. No sabemos si es que existen o no en estas zonas, pero los que están resaltados son variantes que ya se han estudiado y ya se han encontrado. Por eso les decía que es bastante complejo saber si una variante produce una determinada enfermedad o no. Una forma de aproximarnos, obviamente, es si es que nosotros, por ejemplo, vemos que en esta posición se produce un codón stop. Entonces, si se produce un codón stop, bueno, la proteína ya no se sintetiza más y probablemente produzca una enfermedad. Pero si solamente cambia un aminoácido por otro, de pronto no sabemos, ¿no? Otro detalle importante, que nuestro genoma es completamente diferente. Y como nuestro genoma es diferente, nosotros también físicamente somos diferentes. Y esas diferencias, habíamos estado diciendo que son entre 3 a 5 millones entre una persona y otra. Pero hay diferencias pequeñitas que pueden producir enfermedades. Y quería llegar, ya prácticamente para terminar con esta clase, que nosotros cuando hablamos de mutación, decimos que es un cambio permanente del ADN con una frecuencia menor al 1%. Es decir, cuando yo digo, esta es una mutación, lo único que estoy diciendo es que esa variante que tiene esta persona tiene una frecuencia menor al 1% en la población. No estoy diciendo de que esto le produzca una enfermedad. Claro, en la jerga, uno dice, esa es la mutación que explica la enfermedad. Se mal utiliza el término, porque el término correcto, y ahora lo vamos a ver en las 2 diapositivas finales, es que mutación lo único que nos está diciendo es un cambio en la secuencia del ADN, y ese cambio está presente en menos del 1% de la población. Si se produce un cambio que está presente en más del 1% de la población, se dice polimorfismo, nada más. Entonces, si está presente en más del 1% de la población, es un polimorfismo. Y eso podría explicar pues, las diferencias en los colores de piel, en el peso, en la talla, una serie de cosas. Pero ambos, mutación y polimorfismo, ¿cómo se llaman? Variantes, nada más. Entonces, hoy en día usamos el término variante. Si nosotros vemos que la variante tiene una frecuencia menor al 1%, ¿qué decimos? Mutación. Si tiene una frecuencia mayor al 1%, ¿qué decimos? Polimorfismo.
Y la variante es un cambio en la secuencia de nucleótidos. Puede estar presente en la región codificante o no codificante, puede o no producir enfermedades. O sea, no nos dice nada una variante. Y estas variantes pueden ser así. SNP es el cambio de una base nada más. Indel, o sea, estos tipos de variantes pueden ser SNP si hay un cambio único. Indel significa inserción o deleción, como en este caso se ha delecionado todo esto de acá, o se ha insertado guaninas donde no debería. Esta es la secuencia consenso, digamos, la secuencia común. Y fíjense que acá la adenina es cambiada por la timina, eso es un SNP. Aquí es un indel, acá hay deleción en esto, se ha borrado, y aquí se ha insertado, ¿no? Por eso, por un lado se dice indel, inserción, y acá deleción. Pero también hay lo que llamamos CNVs, variantes del número de copias en una región genética. Un montón. Aquí estamos viendo que hay 20 aminoadeninas, pero acá hay cientos. Y esto es porque se ha copiado más de 3 veces, y esto decimos que es un CNV. Cuando nosotros queremos hacer alusión o denotar que esa variante se relaciona con una enfermedad, ya no decimos mutado. Lo que decimos para uso clínico, nosotros lo que estamos diciendo, en términos clínicos, nosotros decimos que el término clínico es variante patogénica. Entonces, si yo digo que esta variante produce enfermedad, nosotros decimos que esto es una variante patogénica. Si nosotros decimos que esta es una variante que no es patogénica, que no produce enfermedad, es una variante benigna. Entonces, solamente en términos clínicos se define en 2 grupos: patogénica cuando produce enfermedad y benigna cuando no produce enfermedad. Así de sencillo, no hay más. Pero, Doctor, sí, te escucho. una pregunta, ¿una variante patogénica se puede deber a un polimorfismo o solamente a mutaciones? ¿O cualquiera de los dos? Exacto, cualquiera de las dos. Pero yo quiero decir que son categorías diferentes. Cuando usted me dice si es mutación, solamente digo, está presente en menos del 1% de la población. Y polimorfismo está presente en más del 1% de la población. Nada más. Pero cuando yo digo patogénico, lo que estoy diciendo es que esta variante le produce la talla baja. Esta variante le produce retraso mental. Esta variante le está produciendo la cardiopatía. Entonces, muchas veces lo que nosotros vamos a ver es lo siguiente, que la variante patogénica se presenta con una frecuencia menor al 1%, es decir, 1 en 1000. Porque es bien raro que alguien tenga una cardiopatía, es bien raro que alguien tenga retraso mental, pero como grupo son bastantes, son 7000 enfermedades. En cambio, cuando decimos polimorfismo, como se presenta en más del 1%, podría estar en el 30% de las personas. Y eso explica el color de piel y no tiene ninguna relación con la enfermedad. Habitualmente ocurre eso, que los polimorfismos no se relacionan con enfermedades y que las mutaciones, un porcentaje de ellas sí se relacionan con enfermedades. Y me imagino que igual deben haber enfermedades que sí correspondan a un mayor al 1%, ¿no? Y en ese caso ya deben ser pocas, pero me imagino que deben haber, ¿no? Y ya corresponderían a un polimorfismo. Sí, pero en ese caso, cuando se presenta con más del 1% la enfermedad, como nosotros nos definimos como personas normales, cuando la mayoría tenemos alguna condición o característica, pasa a ser como normal. Es un concepto a veces un poco difícil de definir, pero nosotros decimos que somos normales porque somos comunes, digamos, y las personas que son diferentes... Ya no se consideraría patogénica, porque como es mayor al 1%, ya se consideraría algo normal o algo así. Sí, exacto, algo así. Ya, pero gracias. sí, lo que quiero dejar en claro, este tema me parece importante, quizás en la próxima clase lo vamos a discutir con detalle a raíz de estas preguntas, pero lo único que quiero que quede claro, porque estamos justo en el tiempo ya, es que cuando decimos patogénico, significa que esto le ha provocado la enfermedad, nada más. Ya no discutimos si es mutación, si es polimorfismo, eso es otra categoría. Cuando decimos benigno, significa que esa variante es común en la población y, bueno, no le ha provocado ninguna enfermedad. Y cuando no podemos afirmar ninguna de las dos condiciones, no sabemos si la variante le produce la enfermedad o no le produce la enfermedad, decimos de significado incierto. Ya con el tiempo veremos si tenía una relación con la enfermedad o no. Entonces, para resumir la clase, el ser humano
Se puede estudiar desde la historia clínica, la célula, el cromosoma, el gen y finalmente su secuencia de ADN. Eso es todo lo que nosotros como médicos tenemos que hacer como estudio. Pues bien, muchas gracias, les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Las preguntas que tengan las vamos a absolver en la próxima clase porque justo estamos ya 9:01 minuto. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Sí, por favor, si su delegado me puede hacer llegar a mi correo su teléfono para contactarme con él. ¿O quién es el delegado? Si no, que me den su teléfono. Yo, doctor. ¿Cuál es su número, por favor? O mande un mensaje privado, como guste. Ya está bien.